Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, dar las gracias al Grupo Masil por haberme invitado a dar esta conferencia sobre la Inquisición. Ya de entrada, cuando me ofrecieron esta posibilidad, pues la verdad es que no dije que no, sino al contrario, porque yo ya conocía de alguna forma lo que la Inquisición de Granada había desarrollado agresivamente en esta población de Motril, ¿no? Vamos a conocer, por ejemplo, nombres de más de 50 motrileños que fueron condenados, algunos de ellos quemados en la hoguera, quemados vivos en el famoso quemadero de San Lorenzo, allí en el campo de Granada, donde está el río Vieiro. Y bueno, sin duda alguna no van a pasar desapercibidos los nombres y apellidos y sobre todo lo que era la Inquisición en sí. Conoceremos cómo actuaba el Santo Oficio, cómo actuó aquí en Motril, en esa casa de la Inquisición de Motril. Y sobre todo, bueno, conoceremos fiestas populares que hoy se celebran por doquier en toda España, incluido Motril, y que guardan una relación muy estrecha con la Inquisición, y sin embargo ustedes no lo saben. Muchas frases que decimos en tono coloquial, que son inquisitoriales y que ustedes no lo saben a lo mejor. En definitiva, estoy completamente seguro que van a aprender muchísimas cosas, ¿no? Pero quizás la pregunta que ustedes se hagan es, ¿quiénes eran los herejes de Motril? Pues eran hombres y mujeres que el único pecado que cometieron fue pensar de forma diferente. Es decir, ellos no asesinaron a nadie, ellos no robaron a nadie, simplemente creían en Alá o seguían la senda de Moisés, practicaban el judaísmo. Tenemos que centrarnos también, como no, en Al-Ándalus, esos 800 años de Islam, y en el reino de Granada. Es decir, cuando se conquista Granada a través de los reyes católicos se encuentran con una sociedad en Motril, por ejemplo, y en toda Andalucía, que está islamizada. Y la misión va a ser convertir la mentalidad de los motrileños, de todos los andaluces, al cristianismo. Pero ojo, ¿cómo se consigue eso? No como una simple predicación, a través del terror. Y la Inquisición va a ser fundamental en este área. Los reyes católicos van a instaurarla con permiso del Vaticano, le van a dar precisamente carta libre para que ellos elijan a los inquisidores que crean oportuno. Por cierto, inquisidores que tenían que ser única y exclusivamente, según el Vaticano, miembros de la orden de los dominicos, los dominican, los perros de Dios. Una orden que sin duda alguna se caracterizó precisamente por la detención de personas que serían llevadas, hablamos de Motril, a las cárceles secretas de Granada, que como muy bien indica el nombre de esas cárceles, eran cárceles apabellonadas, subterráneas, donde los reos estaban atados a argollas. Si conocéis Granada, para que os situéis, el Palacio de la Inquisición de Granada estaba en lo que hoy es el Banco de España. Hay una calle que baja, que se llama calle de Cárcel Baja. Bueno, pues ahí fueron a parar esos 50 hombres y mujeres de Motril para sufrir su escarmiento. Y desde ahí, desde esa cárcel, subían a la calle Elvira, bajaban toda la calle Elvira hasta lo que era la Plaza Nueva, pasaban por la calle de Zacanete o Zaquinete, algo así se llama, no estoy muy seguro, o Zacatín exactamente, que desemboca en lo que era Viva Rambla, donde se colocaba el escenario, el cadalso, donde los motrileños tuvieron que subir con su San Benito y su coroza para que se le diese su sentencia. Pero situémonos en el inicio de la Inquisición y sobre todo comencemos por un tema que me parece crucial y muy importante, ¿no? ¿Quiénes eran en Motril las personas encargadas de denunciar, de detener a estos motrileños que pensaban de forma diferente? Los familiares del Santo Oficio. Estas personas, para que me entendáis un poquito, eran la policía al servicio de la Inquisición. Solían ser gente de un nivel, ricos en ese momento en la ciudad, cristianos de raza, no podían ser un descendiente de morisco o un descendiente de judío, porque la sangre la llevaban contaminada, sino cristianos de raza. Y por lo tanto, estas personas se iban a identificar sobre todo porque la Inquisición, la orden de los dominicos,
les iba a otorgar una venera muy particular. Antonio, pues usted la fotografía, que es la flor de lis. Aunque esto es el escudo de la Inquisición, pero si veis a los lados también lleva la flor de lis. Bueno, pues en todos aquellos escudos heráldicos que ustedes vean por Motril, donde la flor de lis haga acto de presencia, la flor de lis era el símbolo de la pureza. Los dominicos van vestidos de blanco, un símbolo de pureza también. Bueno, pues esa flor se la colgaban en el pecho como venera a los familiares del Santo Oficio con sus grandes capas, y el día del auto de fe, o cuando paseaban por las calles de Motril, eran reconocidos precisamente por este tipo de atuendo, ¿no? Por este emblema, la flor de lis, que le había otorgado la orden de los dominicos. Pero claro, a veces también se cometían injusticias, ¿no?, desde el punto de vista de los familiares del Santo Oficio, y ya veréis por qué. Más adelante veremos cómo, por ejemplo, el famoso apellido Belluga, incluso hay un cardenal, el cardenal Belluga. Bueno, pues mira por dónde nos encontramos en 1556 a un morisco natural de Motril, Baltasar Belluga, que va a ser condenado a ser quemado vivo, y fue quemado vivo en las piras de la Inquisición de Granada. Y ustedes dirán, pero Fermín, ¿cómo es posible que siendo un Belluga, un morisco, pueda haber un cardenal con la sangre contaminada y ser un cardenal de la Iglesia Católica, cuando la Iglesia Católica no aceptaba a gente que tuviese la sangre impura? Para eso estaban los estatutos de limpieza de sangre, precisamente para verificar si tú o tú teníais realmente descendencia de moriscos o de judíos. Y qué mejor para ello que los libros de la Inquisición, que hasta ese momento hubiese, ¿no?, donde venían los procesos y los nombres de todos los motrileños que hubiesen sido condenados. Pero claro, situémonos también un poco en lo que fue la expulsión de los moriscos, 1609. Cuando fueron expulsados todos los moriscos de España, los motrileños, lógicamente, aunque ya después de la guerra de Alpujarra se fueron muchísimos fuera de aquí y se ubicaron casi todos en Extremadura, algunos de ellos quedaron, ¿no? Y sobre todo, los que quedaron cuando la expulsión real de 1609 fueron los niños menores de 7 años, que se los robaron a las madres motrileñas que creían en Alá, se los robaron a las niñas motrileñas en nombre del crucificado, para entregárselos a madres cristianas, para que éstas los educaran cristianamente. Entre ellos estaría posiblemente el padre del cardenal Belluga. Ese niño, quizás de teta, quizás de 2 años, de 3 años, que ya el apellido lo mantenía, que creció, pero ya no llevaba la sangre impura porque era un bebé, había sido un niño, no tenía la mente contaminada y como tal se le pasaba la mano y podía tranquilamente vivir en Motril, perfectamente convertido gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo, entre comillas, de la madre cristiana que lo había educado cristianamente. De ahí la descendencia de que el cardenal Belluga se mantenga y pueda ser incluso cardenal como así lo fue. Pero no nos olvidemos, los Bellugas, al menos hay quien también dice que descienden de judíos, puede ser también, claro que sí, pero yo al menos tengo un documento de la Inquisición en Granada donde un tal Baltasar Belluga, que luego hablaremos de él, fue condenado por morisco, por quererse huir, por quererse marchar a Berbería. Fue quemado vivo y luego ya veremos todo lo que fue su proceso, ¿no? Pasa usted la fotografía. Sin duda alguna, uno de los temas más morbosos para mucha gente es el tema de las torturas de la Inquisición. Pero claro, cuando un familiar del Santo Oficio detenía a una persona en Motril, a una mujer o a un hombre, inicialmente lo solían meter en las cárceles reales de aquí de Motril, y a veces también dentro de las cárceles de la propia Inquisición que tenía en la casa de la Inquisición. Es decir, en esa calle que nos ha indicado don Manuel Domínguez, en los sótanos de la casa de la Inquisición, tiene que haber cárceles donde los reos de Motril inicialmente también podían ir a parar. Y es más, unos días antes de ser trasladados a Granada, solían ser puestos en evidencia, humillándolos públicamente en la Cruz Verde, en la plaza de la Cruz Verde, porque es el símbolo de la Inquisición. El símbolo de la Inquisición es una cruz verde con la rama de olivo a un lado y la espada a otro. Ahí, como si fuese un rollo real, digamos, de la justicia civil, se ataban a los reos también de la Inquisición para que inicialmente sufriesen esa humillación pública delante del pueblo, porque ya se marchaban a las cárceles secretas del Santo Oficio y había que dar ejemplo para que el resto de la población no cayese en los mismos errores que habían caído
estas personas. Por lo tanto, la Cruz Verde tiene un sentido importantísimo de castigo, y fuerte castigo contra estos motrileños que pensaban de forma diferente. Una vez que son llevados a Granada, a las cárceles secretas de Granada, allí se les va a abrir lo que sería, bueno, pues la toma de declaraciones, donde los reos inicialmente se iban a negar a decir que yo no he practicado el Islam, que yo no he desbautizado a los niños, que yo no he circuncidado a los niños, que yo no he guardado el viernes o el sábado, si era judío en este caso, que aquí también hubo personas condenadas por la Inquisición por judaísmo, y con apellidos muy potentes, porque era la gente más adinerada y más culta de Motril, pero a veces lo que perseguía la Inquisición eran las haciendas, quitarte la casa, quitarte las tierras, porque de ahí una parte iba para el fisco real y la otra para la Iglesia Católica. Desde donde ellos pagaban a los inquisidores, a los calificadores del Santo Oficio, a los notarios, a los escribanos, etcétera, etcétera. Ahora bien, una vez que el reo estaba en la cárcel, había que hacerle cantar la gallina, porque inicialmente, cantar la gallina, para que ustedes lo entiendan, es hacerle declarar la verdad de lo que había practicado en Motril. Por lo tanto, qué mejor que ponerlo a cuestión. Inicialmente, fueras mujer o hombre, había que ser desnudado, tenía que ser desnudado delante de los inquisidores y delante del verdugo, para de esa forma amedrentarle ella psicológicamente y a ver si cantaba la gallina, a ver si decía algo de lo que se le había acusado. Alguien del pueblo le denunció, siempre iba a ser un cristiano de raza, porque nunca nos olvidemos que los edictos de fe de la Inquisición se lanzaban desde los púlpitos, y en este caso desde la Iglesia de la Encarnación de Motril, donde el sacerdote de la época incitaba a los parroquianos que se encontraban en la parroquia para que, si veían algún tipo de personas del pueblo cometer algún delito de Islam o de judaísmo o de sodomía o de blasfemia, rápidamente viniesen a denunciarlo, porque ganarían indulgencias. El Vaticano daba indulgencias a todos aquellos que denunciasen a un hereje. La Iglesia Católica estaba, por la misión junto a la monarquía, de dogmatizar la mente de los españoles, de llevarnos por las sendas, por las veredas de las sandalias del crucificado, y qué mejor que a través de este tipo de delaciones para cazar y de esa forma aterrorizar al resto de Motril, para que no creyese en Alá, no creyese en Moisés, y sí creyese en los evangelios, ¿no? en Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la misión de la tortura iba a ser básica y elemental para que la Inquisición tuviese una prueba evidente de que puede quitarle las haciendas a los reos. Por lo tanto, la primera parte de tortura que iban a desarrollar era ponerlo a cuestión de tormento, que sería desnudar al reo delante de los inquisidores. Una de las torturas que se ven en los documentos de la Inquisición es precisamente los estiramientos, ¿no?, de los miembros, tanto de piernas como de manos. Y por cierto, hay una frase que decimos mucho aquí entre nosotros, ¿no? Te vas a romper la crisma cuando nos damos un golpe en la cabeza, ¿no? Pues ¿saben ustedes que esa frase guarda una relación estrechísima con el mundo de la Inquisición? Y ustedes dirán, bueno, Fermín, a ver, explícame de dónde viene esto. Pues romper la crisma consistía en desbautizar a los niños. Aquí en Motril hubo gente que fue condenada por la Inquisición por desbautizar a los niños. Es decir, aquellas familias que descendían de moriscos o de judíos, judaizantes, estos conversos falsamente convertidos, digamos que ocupaban los primeros lugares en las iglesias, pero cuando llegaban a su casa, la cruz la ponían mirando para la pared y el rosario lo tiraban a la esterquera. Con lo cual, las alcobas de sus casas se convertían en mezquitas y en sinagoga. Y ahí, solamente ahí, solían precisamente desarrollar ese tipo de actividades, aunque para desbautizar a los niños o para enterrar a sus muertos, aprovechaban la noche para desarrollar ese tipo de actos. Desbautizar al niño era coger al rorro, después de bautizado, y por la noche llevarlo a una determinada fuente que solamente los moriscos sabían, y ahí le rompían la crisma. Romper la crisma equivalía a frotarle bien la frente hasta quitarle el pellejo donde el sacerdote le había puesto la crismación, el óleo sagrado. De ahí lo de te vas a romper la crisma, porque era algo patente que se veía por todos lados, no solamente en Motril, sino en todos lados donde el impulso, la fuerza del Islam había sido más que evidente. En Extremadura
se ve en muchísimos pueblos donde gente del Valle del Lecrín, hay un libro, es mío, que son los herejes de Mérida, donde vienen todos los moriscos del Valle del Lecrín que fueron condenados por la Inquisición, y ahí se ve perfectamente todo ese tipo de historias, ¿no?, que estamos contando, pero sobre todo, amén de desbautizar al niño, también hubo muchas personas que fueron condenadas porque sus muertos no los enterraban por el rito cristiano, sí iban a la iglesia, es decir, ellos llevaban el féretro a la iglesia, pero claro, el sacerdote nunca abría el ataúd, como pasa actualmente, no sabes si va una persona o va un perro o van piedras dentro del ataúd, ¿no? Bueno, pues en esa época pasaba exactamente igual. Ellos iban haciendo el teatro a la iglesia, lloraban delante de los cristianos y hacían creer y ver que el muerto estaba en el ataúd. Pero no estaba en el ataúd, el muerto había quedado en casa. En el ataúd iban piedras, o como en el caso de un pueblo de Extremadura, en hornachos, algunas personas lo que metieron eran perros, un perro muerto para que oliese un poco y da la sensación de que realmente ahí estaba el cadáver. Pero el cadáver estaba en casa perfectamente bien tratado, bien lavado, bien rapado, para aprovechar luego la noche y enterrarlo en los lugares que ellos consideraban sagrados y siempre mirando hacia la Meca o hacia Jerusalén, si en este caso fuesen judíos, descendientes de judíos, conversos que practicaban el judaísmo, judaizantes en definitiva, ¿no? Por lo tanto, romper la crisma por un lado, el tema de los enterramientos por otro, esta realidad llevó a muchísima gente a que, fuese verdad o fuese mentira, tuvieran que decir que sí bajo tortura. Vamos a la siguiente, porque esta tortura no es normal. Hay muchas torturas que se nos suele decir de Inquisición que no tienen nada que ver con la Inquisición, sino que a veces vienen lanzadas desde los países luteranos para atacar también de alguna forma a la Iglesia Católica. Yo en los documentos jamás me he visto este tipo de tortura, los documentos inquisitoriales, ni siquiera la famosa tumba esta o ataúd de la Dama de Hierro donde se metían las personas y tal. No, eso es mentira, eso es propio de gente de arriba que han venido lanzando ese tipo de bulo, pero en los documentos eso no aparece. Sí aparecen, por ejemplo, este tipo de torturas donde se alzaban a los reos hacia arriba y de golpe se les soltaban sin que llegasen al suelo, con lo cual muchos brazos eran quebrados, muchas piernas eran rotas y además una de las más características quizá fuese esta, la tortura de la toca. Y como veis bien, en la tortura de la toca consistía en poner en el potro, el famoso potro de la Inquisición, al reo, donde le metían una gasa, una toca, la gasa en la boca y le ponían un embudo y empezaban a echarles jarrillos de agua destilada hasta que cantase la gallina, hasta que dijera, pues sí, yo he desbautizado a mi hijo, sí, yo he enterrado a mi padre por el rito musulmán sin llevar el cuerpo a la iglesia, etcétera, etcétera. Y mucha gente murieron en ese tipo de tortura, porque la Inquisición, en Llerena, en este caso hablo de Extremadura, que es lo que más he tratado, a mente de la de Granada, en una visita que hicieron unos inquisidores al tribunal de Llerena, hubo como 5 muertos bajo tortura y en esta de la toca porque le dieron a ingerir vinagre. Y claro, le quemaron por dentro todo al pobre reo, ¿no? Por lo tanto, hubo ahí también un levantamiento de acta por parte del inquisidor general contra esos inquisidores por haber dejado actuar, ¿no?, así a los verdugos de la Inquisición contra esas personas. Pero ojo, ¿qué ocurría con las personas que morían en las cárceles de la Inquisición? El cadáver no se lo entregaban a la familia. La Inquisición tenía un cementerio particular en su feudo donde enterraban a este tipo de personas que morían bajo tortura. Y el día del auto de fe, en dicha tumba le habían puesto lógicamente el letrero con el nombre y apellido del reo y la herejía que había cometido. Pero el día del auto de fe, la Inquisición desenterraba el cadáver, estuviese como estuviese, le hacían un muñeco de cartón, una efigie de cartón, un pelele, con el San Benito y el capirote. Bueno, el traje que ustedes ven de nazareno en la Semana Santa, que es un capirote, ya lo veremos, y el hábito era el traje que la Inquisición de alguna forma le ponía a sus reos, porque era un traje de penitentes, de penitenciados de la Inquisición. Es más, luego veréis algo referente a este tema, donde vais a descubrir
que la Semana Santa y todo lo que vemos en ella forma parte de la Inquisición y nace de ahí, de ese momento de represión. Pasa usted la siguiente foto. Bueno, estos son los azotes que se les solían dar a los reos, ¿no? Pero nos quedamos en ese muerto, antes hablando del muerto que había sido desenterrado, y que durante el auto de fe, ¿qué ocurriría con este hombre y con este pelele, con este muñeco? Pues caminaría por las calles de Elvira y hasta llegar a Viva Rambla junto a los reos vivos. Iría el muñeco y los huesos, o como estuviese el cadáver, sobre asnos. Es más, si llevaba 3 meses o 4 meses muertos, a veces sentaban el cadáver en una especie de silla sobre el burro, sobre el asno, para que fuese mucho más tétrico todo ese paseillo y la gente se aterrorizara mucho más de esa realidad. Por lo tanto, aunque la mayoría de las veces no iban así, sino que iban en huesos, montados sobre serones, iban caminando por la calle Elvira con todos los reos vivos, con sus capirotes y sus sanbenitos. Pasemos a los sanbenitos. Fijaos en la relación que pueden tener algunos de ellos con el tema de la Semana Santa. La única diferencia que existe entre los hábitos que hoy vemos, que son más modernos, con los hábitos de los reos de la Inquisición, es que algunos llevaban la cruz de San Andrés delante del pecho y la cruz de San Andrés detrás del pecho. Aquellos llevaban la cruz completa y llevaban el capirote, la coroza, como dicen los inquisidores, eran las personas que iban a ser condenados a galeras, a ser azotados con 200 azotes y sobre todo a ser quemados vivos. Y aquellos que no llevaban el capirote solían ser sobre todo blasfemo, gente que, bueno, se había acordado de la Virgen o se había acordado de Dios, y la Inquisición les iba a azotar con 100 azotes y con algún que otro dinero para pagar al Santo Oficio, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a centrar más en aquellos 3 donde los capirotes se encuentran y la cruz de San Andrés está completa. Pase usted a la siguiente foto de los sanbenitos porque nos vamos a dar cuenta de un detalle aquí. Por ejemplo, hay, en este caso, vemos que las llamas que tiene pintada el reo, también se le pintaban diablillos, serpientes, van hacia abajo. Pero en el otro las llamas van hacia arriba. Es decir, en aquel sanbenito, ese sanbenito nos está diciendo que ese reo va a ser condenado a la hoguera. Va a morir vivo en las pilas de la Inquisición. Mientras que este otro, que también iba a morir en la hoguera, ha pedido perdón, se ha reconciliado con la Iglesia Católica en el Cadalso, en la plaza de Viva Rambla, en Granada, y la Inquisición le va a perdonar la vida, en este caso, de ser quemado vivo. Pero no le va a perdonar la vida, es decir, no va a vivir siendo encarcelado a perpetuidad, como otros muchos, ¿no? No, sino que lo va a condenar, nada más y nada menos que a morir a garrote. Para que veáis, estos son los únicos sanbenitos que actualmente se conservan en España y que están en un museo de la Inquisición en Tui, en Galicia. Estos sanbenitos que empiezan a funcionar a partir del siglo XVII en adelante, porque anteriormente se colgaban los sanbenitos, tal y como habéis visto anteriormente, colgados en las iglesias, se colgaban precisamente en la iglesia de la Encarnación de Motril. Es decir, las 50 personas de Motril que fueron condenadas, su sanbenito, una vez que había terminado el auto de fe, iban a ser quemados vivos o iban a volver a las cárceles secretas de la Inquisición, se le quitaba el atuendo, se le quitaba el sanbenito y se iba a colgar en las paredes de la iglesia de la Encarnación de Motril, con una clara misión: perpetuar la infamia del reo y la de todas sus generaciones. Con lo cual ya todos los descendientes de esa persona no podía viajar a Indias, no podía vestir de color carmesí, no podía utilizar oro ni plata, no podía trabajar en trabajos públicos, es decir, eran motrileños de segunda o tercera categoría, estaban proscritos. Y los sanbenitos estuvieron colgados en la iglesia de la Encarnación hasta el año 1834, año en que la reina regente María Cristina le da 3 días a la Iglesia Católica para que descuelgue todas esas prendas difamatorias de los templos españoles, porque los templos eran todo menos templo, eran auténticos humilladeros públicos, ya que con el sanbenito colgado en las paredes se estaba humillando permanentemente a todos aquellos motrileños que habían sido condenados simplemente porque pensaron de forma diferente. Por lo tanto, es a partir de ahí cuando los sanbenitos dejan de existir en las iglesias, y de ahí viene esa famosa frase que a veces decimos en tono coloquial de "te colgaron el sanbenito".
viene precisamente porque se colgaban en las paredes de las iglesias. Pase usted. Y ese sería, bueno, pues ese garrote del que hemos hablado, al que el reo sería puesto dentro de lo que era, en este caso en Granada, el quemadero, muy cerca del quemadero, donde también estaba pues la horca y otros elementos de justicia de Granada, pero entre ellos también estaba el garrote, y el reo que se había salvado de la quema iba a morir a garrote porque se había reconciliado con la Iglesia Católica, con lo cual su familia sí podía dar misas por el alma de este difunto, ¿no? De esta persona que habían asesinado, en definitiva, ¿no? Mientras que los que morían en la hoguera eran contumaces, eran personas que no habían pedido perdón y como tal eran herejes en potencia y tenían que ser quemados vivos. A veces llegaban, según los documentos, hasta el día siguiente, ¿no? La quema de esos huesos, hasta que se hacían ceniza. Y cuando se hacían ceniza, los distribuían, los esparcían por todo el río Vieiro para que desapareciese y no quedase nada, ¿no? de esa persona en ese territorio de Granada, que se fuese con el agua buscando la mar, ¿no? Aquí vemos también otra forma más de garrote. Pasa a la siguiente imagen. Esto sería un poco el quemadero, para que os hagáis una idea. Era bastante grande el quemadero de Granada, pero se solían poner a todos los reos que iban a morir juntos, no uno a uno se quemaban, sino que se ponían todos en los diferentes palos que estaban en el quemadero, y poco a poco se le iban prendiendo fuego para que fuesen muriendo. Este quemadero es el quemadero de Sevilla, de Tablada, en Sevilla. Le llaman también el quemadero de los profetas, porque en los 4 lados, como veis ahí, colocaron 4 estatuas de metal, donde, bueno, pues incluso se llegaban a encerrar a los reos para ser quemados vivos y el metal los abrasara, ¿no? Se llegó a ese extremo. Eso se hizo en Sevilla, en el quemadero de Sevilla, en la zona de Tablada, donde, bueno, pues desaparecieron bajo las llamas bastantes personas por practicar el judaísmo, o moriscos, en este caso andaluces de la zona, ¿no? Y fijaos en esta imagen. Es una imagen de Goya. Goya fue una persona, como sabéis, que vivió muchísimos autos de fe y que sin duda alguna quiso quedarnos muchos dibujos de la Inquisición para que hoy podamos utilizarlos y precisamente podamos contar esa realidad que siempre se nos ha ocultado, porque nunca nos olvidemos, es la parte negra de la Iglesia Católica que siempre se ha censurado, que nunca nos han querido contar, y nos han contado la historia pues según le han interesado a quienes tenían el poder en ese momento. Y fijaos, esto que estáis viendo aquí lo vamos a ver en algunas personas de Motril, ya que hay mujeres, en este caso, que fueron condenadas sobre todo por judaísmo, que van a ser azotadas con 200 azotes. 100 se le van a dar por las calles de Granada, pero los otros 100, es decir, la van a traer a Motril, y por las calles más céntricas de Motril, montada en un asno y con su capirote correspondiente, con su coroza, se le van a dar los otros 100 para que sirva de ejemplo al resto de la población. Y la sentencia que se le había leído en Granada se le va a leer en la iglesia de la Encarnación. Es decir, ella va a tener que ir vestida con su San Benito y con su capirote, se va a situar al lado contrario del Evangelio, y allí el sacerdote le va a leer la sentencia que se le ha leído en Granada, para que sufra la humillación pública delante de todos los motrileños, delante de todos sus vecinos. Y luego será paseada por las calles céntricas de Motril para que siga sufriendo esa vergüenza pública. Ese es el escudo de la Inquisición, para que lo veáis más claramente. Si vais por ahí alguna vez y veis algún escudo con la cruz, la rama de olivo y la espada, que sepáis que ese es el escudo de la Inquisición. La espada simbolizando la justicia y la rama de olivo la esperanza. Lo vamos a situar aquí. Fijaos qué foto más interesante esta de Goya. ¿Qué veis ahí? Aparentemente una procesión de Semana Santa. Olvidaros de los nazarenos que hoy en día muchos practicáis y creéis y lleváis sus hábitos. No, olvidaros de eso, no tiene nada que ver con esta realidad que vamos a contar. Eso vino después. Fijaos cómo van estos reos, estos penitentes de la Inquisición. Vemos que hay picaos, personas que se están picando las espaldas. Vemos empalaos aquí al fondo. Es decir, estas personas antes iban en las procesiones así, pero ¿eran nazarenos de esos que nosotros creemos que hoy van en las procesiones a veces con una cruz a cuesta o arrastrando cadenas? Eran los reos de la Inquisición.
la Inquisición obligaba, sobre todo a partir de finales del siglo XV y siglo XVI, a que los reos en día de fiesta mayor, jueves santos y viernes santos, fuesen delante de las procesiones precisamente haciendo este tipo de actos, porque de esa forma la Inquisición ante la ciudadanía quedaba como que estaba haciendo perfectamente bien su trabajo en las cárceles secretas con aquellos reos que no habían sido condenados a la hoguera, sino que habían sido condenados a cárcel perpetua o a cárcel por 5, por 4 o por 3 años. Y les obligaban a tener que salir en las procesiones practicando este tipo de ritos, porque a la vez el reo también demostraba a la ciudadanía que ellos se estaban convirtiendo y que su fe se estaba arraigando en su cerebro y la estaban demostrando a golpe de latigazos, al golpe de brazos enmaromados, como el de los que vemos ahí, ¿no? Los empalados que hoy, por ejemplo, vemos por la zona de la Vera, en Cáceres, en Jerez de los Caballeros, y que sin duda alguna nace con la Inquisición. Pero claro, cuando esa tradición salpica la imagen de la Iglesia Católica lo hace pagano. Es decir, hoy en día, si vais a ver los empalados de la Vera o los empalados de Jerez de los Caballeros, veréis que no salen ya delante de las imágenes ni salen de una iglesia, sino que salen de una casa particular. Eso salpicaba la imagen de la iglesia y ya no interesaba ponerlo. Bueno, hasta hace bien poco, sabéis que el Padre Nuestro era Padre Nuestro, perdonando tal, nuestras deudas, y hoy son nuestras ofensas. Y no tiene nada que ver ofensas con deudas, en sinónimo. No tiene nada que ver. Algún interés había para que eso se pudiera cambiar, ¿no? Por lo tanto, con este tema pasó exactamente igual. De ahí que muchas tradiciones que vemos hoy en día, como los picaos, que creemos que son personas que están haciendo una penitencia desde el punto de vista de la fe, pues bueno, hoy en día lo podemos ver así, pero su inicio no era ese. Y Goya nos los dejó muy clarito. Pero fijaos en esta foto. Como veis, el empalado lleva unas cadenas, símbolo de que es un reo, de que está bajo el poder de la justicia. Situémonos en la época inquisitorial. Eran reos que estaban bajo el poder de la Inquisición. Por lo tanto, llevaban el símbolo de sus cadenas como personas que pertenecían a ese grupo de personas que habían sido condenadas. Y luego, bueno, pues todo el atuendo que conlleva, las cuerdas alrededor del cuerpo, el palo, etcétera, ¿no? Para de alguna forma sufrir. Pero fijaos en este personaje. Lógicamente, en el siglo XVI, siglo XVII, no había luz por las calles. Había que alumbrar también, en este caso, cuando esto se convierte en pagano, no en el siglo XVI, perdón, siglo XVIII, cuando hay que alumbrar las calles. Por lo tanto, la persona que acompañaba de alguna forma a este hombre o a esta mujer tenía que taparse, porque era una vejación, o era una vejación antes de convertirlo en pagano, el que se acompañase a un reo de la Inquisición que a lo mejor había sido liberado, pero seguía practicando este tipo de actos para seguir demostrando que él se había convertido al cristianismo. Por lo tanto, como ir al lado de un hereje era algo que no estaba bien visto, pues la gente se tapaba, porque a lo mejor era un familiar de él. Pero claro, hasta la propia familia a veces se avergonzaba de haber tenido a un hereje dentro de su núcleo, ¿no? Con lo cual, la gente se tapaba, llevaba su farolillo para alumbrarle, y así hasta que cumplía la penitencia. Pasa usted a la siguiente foto. Y fijaos en este tema. Este es el Peropalo en Extremadura, pero como veis, lo podéis relacionar con muchísimos otra quema de peleles que vemos por Andalucía o por Valencia o por muchos lugares de España. Antes hemos hablado de esos muñecos, ¿no?, que la Inquisición hacía a muchísimas personas que morían en las cárceles secretas y que también se le hacían precisamente a los fugitivos, a aquellos reos o personas que sabían que se habían sentido denunciadas y antes de que lo cazara la Inquisición habían huido a Portugal. Por lo tanto, la Inquisición los había llamado a través de edictos, pero como no se habían presentado, el día del auto de fe, la Inquisición también le hacía un pelele, un muñeco de cartón, muñeco que subiría al cadalso, se le vería su sentencia, que iba a ser también la de ser condenado vivo y la de ser quemado en la hoguera, el muñeco. Y por supuesto, el reo si regresara a Motril. Hay una frase que decimos muy a menudo entre nosotros: jolín, pareces un muerto en vida, ¿no? Bueno, pues los muertos en vida eran este tipo de personas. Los huidos, los que se habían marchado a Portugal, estaban ya muertos para la Inquisición, eran muertos en vida, no podían regresar, y si tú los veías los tenías que denunciar, porque si no te iban a denunciar a ti como fautor de herejes y tú también ibas a ser condenado por la Inquisición.
De ahí que toda esa quema de peleles que vemos, por ejemplo, en las fallas de Valencia, que vemos con el Peropalo en Extremadura y en otros muchos pueblos de España, guarden precisamente esa relación con el mundo de la Inquisición. Porque durante el siglo XV, a finales del XV e iniciales del XVI, se practicaba este tipo de actos en todas las ciudades, incluso en Motril, obligados además por la Iglesia, porque los cristianos de razas eran los que salían de alguna forma a cantarle al muñeco coplas vejatorias, a humillar al muñeco y al final terminaban quemándolo. De alguna forma para mantener viva la fama y memoria de ese reo que había huido a Portugal y también de aquel que había muerto en las torturas y que no se pudo reconciliar. Con lo cual, bueno, pues esta representación servía para atentar de alguna forma contra la verdad, ¿no?, de esas personas que simplemente fueron condenadas porque habían pensado de forma diferente. Esto que veis aquí es Jarramplas, también es otra fiesta muy tradicional de Extremadura. Y bueno, que se ve también por algunos pueblos de la zona de Zamora. Yo que he estado por ahí dando conferencias, también me he encontrado con este tipo de atuendos. Y bueno, este es un emplumado. Hay una frase que decimos muy a menudo también, dice, a este lo han emplumado. Bueno, pues lo de emplumar viene precisamente, ¿veis el traje? El traje lo que simboliza son las plumas de aves. Es decir, aquella gente que abrazaba la superstición, sobre todo mujeres, brujas o hechiceras, y sobre todo los polígamos, la gente que se había casado 2 y 3 veces, o bígamos, solían ser emplumados. Es decir, solían salir por las calles montados en asno, como hemos visto en la anterior foto de Goya, pero tras ellos iba una persona del séquito con una espuerta completamente llena de plumas de aves. Se le untaba el cuerpo de miel completamente al reo y se le iban lanzando las plumas para que se le quedaran pegadas al cuerpo, ¿no? Y de esa forma era el hazmerreír de toda la población y la gente pues se iban burlando y iban humillando al reo simplemente porque se había casado 2 veces o porque había abrazado, como hemos dicho antes, el mundo de la superstición. Jarrampla fue un emplumado, en este caso fue un bígamo de un pueblo de Extremadura, y como veis lleva el capirote, aunque lo lleva pintado, hoy en día se transforma todo, pero lleva los cuernos, porque le puso los cuernos a su primera mujer. Es decir, él se casó, pero la mujer no había muerto. La mujer estaba viva, se había marchado a otra población y en esa población se volvió a casar con otra mujer. Por lo tanto, el pueblo le recibe tirándole nabos. Y es más, Jarrampla sale de una iglesia. Pero sobre todo, fijaos en esta estampa. El toro. ¿Qué relación puede tener el mundo del toro con la Inquisición? Pues fijaos, una vez que los reos habían sido quemados y que el primer día el auto de fe había terminado, el segundo día los reos iban a salir por las calles de Granada para ser azotados. Los que habían sido, por ejemplo, blasfemos, sobre todo blasfemos, porque lo que iban a ser condenados a la hoguera era imposible. Pero los blasfemos y aquellos que iban a ser condenados a galeras a remar, es decir, que iban a ir como galeotes, como remeros en los barcos españoles para llevar españolitos a América, esos eran reos todos de la Inquisición, sin sueldo. Y la misión, en este caso, del segundo día, que la Inquisición tenía, amén de azotar las personas, era la de celebrar la victoria de la fe sobre la herejía. Por lo tanto, la Inquisición lo que hacía era, en la plaza de Viva Rambla, un baile, una verbena, con músicos de la época, para que la gente disfrutara. Pero le soltaba luego un toro embolado y a veces enmaromado, porque había que pasear por las calles de Granada el arma que había dinamitado la herejía, el fuego. De ahí que esta tradición que vemos hoy en día en muchísimas localidades españolas de toros enmolados o toros enmaromados guarden una relación estrecha con el mundo de la Inquisición. Sin duda alguna, un tema apasionante, interesante, que se va descubriendo cuando uno se acerca a los legajos de la Inquisición, ¿no?